Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, Hola, ¿Cómo hola a están? todos. Hola, hola a todos. hola, ¿qué ¿Cómo están? tal? Qué gusto verte, Yubitsa. Mucho gusto Sí, verte. Luis, muy bien. Ya el Celeste, mundo que ¿qué está tal? por ahí. Qué gusto que sean puntuales. Eso me gusta. ¿Ya? Siempre, Los, siempre puntual. los alumnos puntuales se sientan adelante. Se sientan adelante. sí, ¿Ya? ahí para las primeras preguntas. Exactamente. ¿Cómo han estado ustedes? Bien, bien, yo con ganas, primera vez que puedo ingresar a ver los videos, no había podido porque igual, si bien estoy acá desde la casa, he tenido harto trabajo. Me imagino, me imagino. Sí. Eh, Así que, bueno, hay que aprovechar de que le estoy colocando también las direcciones de las presentaciones pasadas para que de alguna forma vayan viéndolas también, ¿ya? Ujú. Hola, profe. Y hola, ¿cómo estás, Edmundo? Qué gusto verte. Mundo. Así es que ni un problema en que vayan viendo las presentaciones. Esta ya se está grabando y lo que les pido siempre es que el lenguaje sea moderado, porque si no, yo no le pongo pito a las presentaciones, ¿ya? Entonces esto sale después a las redes, ¿ya? Eh, Vamos a empezar en breve. Hola, Steffi, ¿cómo estás? Vamos a empezar en breve. Ah, Estoy dándole unos Bien, minutos gracias. para que ingresen todos, ¿ya? Veo que habemos puros nacionales por ahora. Miren que hay desde Inglaterra, Costa Rica, España y otros lugares también. Así que esto es algo a nivel internacional, no crean que es nacional. Ya. Vamos a partir en breve, como les digo, la presentación. Ningún problema en algún minuto si ustedes me dicen o me detengo para aclarar alguna cosa. Y al final vamos a parar también para hacer aclaraciones o dudas y preguntas al final, ¿ya? Esta presentación no tiene ningún video, por lo tanto vamos a ir hablando en paralelo de distintas cosas. Y esa es la idea, ¿ya? Ujú. Vamos a mostrar algunas fotos también del trabajo ya realizado con anticipación en lo mismo, ¿ya? Así que comencemos, como dicen en el campo, ¿ya? Ujú. Ya hay 2 minutos de tiempo que tenemos que ganar para futuras preguntas y futuras cosas en general, ¿ya? Ya, aquí estamos. Bueno, ahí tenemos una presentación. Es una laguna que siempre es donde yo quiero ir a llegar en algún minuto con los alumnos, pero mi medioambientalismo me prohíbe llegar a ese lugar, ¿ya? Estamos hablando de la laguna Los Patos, que está a 3.200 metros y que de repente es muy lindo el lugar, muy preciosa la laguna. ¿Esa queda en Argentina? No, está en Chile. Eh, Ah, y la verdad es que es muy lindo el lugar, muy transparente, pero también fluye mi otra beta que es contaminar esa laguna que es bastante limpiecita, bastante sana, ¿ya? De hecho, llegan unos gansos salvajes ahí en cierta fecha, ¿ya? Entonces, no ocupamos esa y ocupamos un lugar un poquito más abajo que es el embalse El Yeso, que habitualmente está con agua, ahora está con muy poca agua. Es increíble como el otro día salió también un reportaje como ha bajado prácticamente un 20% de su totalidad, ¿ya? Bueno, la charla se llama buceo de altitud. Yo les pido dentro de lo posible, si tienen de alguna forma los celulares con sonido, que les bajen el sonido, o si tienen alguna cosa que van a meter bulla, que le bajen el sonido al micrófono o inhabiliten el micrófono para que no suene tanto. Quiero aprovechar la instancia también. En este minuto en paralelo se está dando otra charla internacional de buceo adaptado, donde participan de distintos países, distintos especialistas. Es por esa razón que me envió la pertinente excusa Guido Quesada, quien es instructor de Scuba Chile también, porque o participaba él o participaba yo de esa presentación y yo lo mandé a nombre de Scuba Chile a que participara de esa presentación a nombre de Scuba Chile, porque yo tenía que estar acá, ¿ya? Para que vean, tenemos que ya empezar a doblar los esfuerzos para estar en todos lados donde nos pidan, ¿ya?
Bueno, este es el primer curso que se hizo. La gran mayoría de las personas que aparecen ahí son personas ya instructores, instructores de Carabineros, hay instructores del GOPE, hay una persona del GOPE, y hay otras personas técnicas que están ahí también ya avanzadas, de niveles bastante avanzados, ¿ya? Se hizo en el año 2019, anterior a la fecha de prácticamente marzo, fines de marzo, por ahí mayo, ¿ya? Por eso que también está bastante sin nieve en los cerros, ¿ya? ¿Qué es lo que es Scuba? Porque esta es una presentación que yo la tengo también para el curso, obviamente que no está completa, y participan muchas personas de distintas agencias. Por lo tanto, siempre parto yo especificando qué es lo que es Scuba, qué es lo que es buceo, ¿ya? Y viene en este caso de las distintas nominaciones de las palabras Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, ¿ya? Eso significa Scuba. Todo buzo debiera saber qué es lo que es Scuba, ¿ya? Es un aparato que nos sirve para respirar, o un contenedor que nos sirve para respirar bajo el agua, ¿ya? También tenemos que especificar lo siguiente: el buceo deportivo es una disciplina deportiva recreativa que, claro, requiere un entrenamiento teórico-práctico para ser habilitado como buzo. Pero lo que más me interesa es de que también el buceo deportivo no requiere hacer paradas de descompresión, ¿ya? Porque se bucea siempre dentro de los límites y tiempos de no descompresión. ¿Por qué hago esta mención? Porque sucede que en este buceo sí vamos a hacer paradas de descompresión. Por lo tanto, este nivel no solamente lo pueden hacer los buzos de nivel básico, sino que niveles intermedios hacia arriba, que ya dominan la flotabilidad, porque es bastante delicado o peligroso bucear en altura, ¿ya? Obviamente que vamos a necesitar equipamiento de botellas de buceo con aire, vamos a necesitar oxígeno ante la eventualidad, porque a mayor altura, menor oxígeno, por lo tanto hay un cansancio y mayor posibilidades de accidentes por descompresión. Un medidor de saturación de oxígeno para ver cómo están las personas, que no estén agitadas, ¿ya? Y de alguna forma todo el equipamiento que se requiera para poderlo realizar, ¿ya? ¿Qué es lo que es en sí el buceo en altura? Se denomina buceo en altura al que se realiza en lago de montaña o en altitudes mayores a 700 metros con respecto al nivel del mar. O sea, esto quiere decir de que si yo, por ejemplo, fuera al Costanera Center y pongo arriba una piscina, podría estar haciendo buceo en altura, ¿ya? En mi época joven, yo anduve en casi todos los hoteles que habían en el centro, el Tupahue, en otros más que habían, que tenían piscina arriba. Hacíamos muchas veces reportajes desde la televisión y yo decía, estoy haciendo buceo en altura, porque estoy sobre los 700 metros, ¿ya? Pero la verdad es que para requerirlo, ahí se denomina 700 metros, pero normalmente uno va a bastante mayor altura, ¿ya? 3.200, que era lo que le decía, la Laguna Los Patos, o 2.400 en este caso, el embalse El Yeso, o la laguna que está en este caso pasando hacia Argentina, ¿cómo se llama? ¿Me ayudan ustedes? La que está en el hotel. Gracias por la colaboración. Ya, después les voy a decir, allá hay otra laguna cuando uno va hacia Argentina, a mano izquierda está un hotel y hay una laguna, la Laguna del Inca, muy amable, la Laguna del Inca está a 2.400 metros también. Ya, gracias, gracias. Bueno, el factor fundamental a considerar en estos casos corresponde a la diferencia de la presión atmosférica en relación al nivel del lago. Ya es una cosa muy importante porque no va a ser todos los buceos en altura igual. Va a depender a qué altura estamos para hacer las consideraciones que vamos a calcular, ¿ya? A medida que nos elevamos por sobre el nivel del lago o laguna o embalse, el peso de la columna de aire se reduce y por lo tanto se disminuye la presión. Por lo tanto hay menor oxígeno, ¿ya? Pero también en la diferencia bajo el agua y la superficie hay una mayor expansión en la burbuja que nosotros podemos tener dentro de nuestro cuerpo.
La diferencia de presión atmosférica a nivel del mar plantea el caso, si bien los valores de presión relativa en el agua del lago se mantendrán iguales a los que tendremos a nivel del mar, desechando las diferencias de densidad del agua por ínfimas, no sucederá lo mismo con la presión absoluta, ya que estaría dada por la función a la presión atmosférica que hay de la altura, ¿ya? Vamos a ir entendiendo estos conceptos a la medida que vayamos avanzando, por si acaso, ¿ya? El que está escribiendo por ahí, por favor, para que deje el micrófono apagado. Es por esto que se requieren tablas específicas para poder ocuparse en la altura, ¿ya? Las tablas que ocupamos comúnmente no serán válidas para cálculos de descompresión en altura, ya que estas han sido confeccionadas para su uso con presión atmosférica normal. Por lo tanto, es necesario construir una tabla de descompresión para cada altitud, pero esto no sería práctico, ¿ya? Para salvar los inconvenientes es necesario encontrar una profundidad teórica con cuyos datos se puede usar la tabla estándar de descompresión con aire, ¿ya? Esta profundidad teórica se basa en conjugar la presión relativa alcanzada en el lago con la presión ambiental, lo que nos dará los datos necesarios para la utilización de las tablas de descompresiones normales, ¿ya? A los efectos de calcular dicha profundidad teórica se puede emplear diferentes caminos. Solo se necesita saber la presión atmosférica del lugar, la cual puede ser suministrada por modernos relojes con barómetros o sabiendo la altitud del lugar, dato imprescindible para averiguar en el buceo en altura que vamos a realizar. Acá tenemos una tabla, una de las pequeñas tablas que yo normalmente les entrego, que tiene que ver la cantidad en metros, la presión atmosférica, la presión en atmósfera y, en este caso, el equivalente que nosotros tenemos que calcular, que después lo vamos a ocupar en una fórmula. Si ustedes se dan cuenta, partimos en los 300 metros, porque en algunos manuales también se considera sobre los 300 metros bucear en altura. Acuérdense que hay algunos países que no tienen cordillera o no tienen montaña, por lo tanto ya irse a un volcán que está a 500 metros, para ellos ya es mucha altura, ¿ya? Si ustedes se fijan, llegamos hasta los 4000 metros también. Tengo las tablas para mayor altura, obviamente, pero en la medida que subimos en altitud, subimos en complejidad con respecto al buceo en altura, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Sabiendo la presión atmosférica del lugar de buceo, se aplica la siguiente fórmula. Tenemos la presión absoluta del nivel del mar dividido por la presión atmosférica del nivel del mar. Es igual a la presión absoluta del lugar de buceo dividido por la presión atmosférica del lugar del buceo, ¿ya? Yo sé que al principio eso suena medio abstracto, es por eso que vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo, en este caso, está mencionado en un buceo a 15 metros de profundidad, en un lago ubicado en una montaña a una altitud de 3000 metros de altura, ¿ya? Si ocupamos la misma fórmula que les mencioné, que está más arriba, podemos cambiar abajo la presión absoluta a nivel del mar, es una atmósfera, por lo tanto, a 15 metros van a ser 1,5 más 0,69 atas, que es la presión atmosférica del lugar de buceo, ¿ya? Por lo tanto, si realizamos esta operación, 1,5 más 0,69 dividido por 0,69, nos da una presión absoluta en el nivel del mar de 3,17, ¿ya? Ata, o de 21,7 metros de profundidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros realizamos un buceo a 15 metros, realmente no estamos o no deberíamos calcularlo a 15 metros. Deberíamos tomar las tablas calculándolo como si estuviéramos a 21,7 metros de profundidad. Si ustedes se dan cuenta, si yo me voy a 30 metros, no voy a estar realmente a 30 metros por esta fórmula, voy a estar a una profundidad bastante más alta. Por eso que los buceos en altitud deben ser realmente de poca profundidad y de poco tiempo, para no entrar en la complejidad de usar todo esto que significaría aumentar
las complicaciones del buceo o aumentar un accidente del buceo específicamente. Ustedes entenderán de que tener un problema de un accidente de buceo en plena cordillera a 1, a 2 o a 3 horas en auto es bastante complicado tener un accidente por ahí arriba. Por lo tanto, todos los problemas que suceden en este buceo los tenemos que superar allá, en el mismo lugar. Sigamos. Si buceáramos a 15 metros en un lago de montaña a 3.000 metros de altura, unos 45 minutos, y si nos fijamos, no entramos en descompresión. Pero para nuestro organismo es como si hubiésemos buceado a 21,7 metros y sí tendríamos que hacer descompresión. Si ocupamos las tablas USA Navy, tendríamos que hacer una parada de descompresión a los 3 metros, unos 10 minutos. ¿Ya? Si se dan cuenta, nosotros ocupamos la tabla que está al lado derecho, bajamos hasta 24 y como el tiempo máximo que en este caso estamos realizando es de 45 minutos, lo redondeamos a 50. Al finalizar vemos que tenemos 10 metros a 3 metros una parada. Esta parada de descompresión fue diagramada para la presión atmosférica a nivel del mar, así que también debemos convertirla. En este caso se hará el proceso inverso al anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra parada ya tampoco no se debe realizar a 3 metros. Se debe realizar en otra medida, también realizando la misma operación que teníamos anteriormente, en donde tenemos 1,3, ¿ya? Y 1 de presión atmosférica, donde 0,9 atas, ¿ya? Que es el absoluta en el lugar del buceo, o sea, realmente hacemos una parada de descompresión a 2,1 de profundidad. Esto quiere decir de que tenemos que primero que nada hacer nuestra parada descompresiva, no a 3 metros, sino que a 2,1 metros, que ya en la medida que nos vamos acercando al espejo del agua, a la superficie, hace más difícil detenerse, hacer una parada descompresiva, y en este caso por 10 minutos. ¿Ya? Este mismo modo se utiliza para calcular la velocidad de ascenso que a nivel del mar. Es de 18 metros por minuto, lo que dará una velocidad de ascenso en el lago no superior a 12,4 metros por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ya en altura tenemos que cambiar todos los parámetros, tanto de movimientos bajo el agua, tanto de profundidad a la cual llegamos, y tanto también de las paradas descompresivas, a qué profundidad las realizamos. Si ustedes se dan cuenta, se cambian absolutamente todos los parámetros, y esto hace que sea pero indispensable de que nosotros tengamos que realmente ir con una dupla que nos ayude en todo momento, ir con todo esto planificado previamente, ¿ya? Y va a darse una cosa muy importante, como acá se trabaja realmente en dupla para hacer los buceos en dupla, o sea, en altura, no se puede lo más mínimo bucear solo, no se puede llegar y bucear sin una planificación previa porque hay todas estas características importantes a considerar. Esto hace que realmente todas estas características hagan que el grupo se haga más amigos. Y yo lo he visto con el tiempo que hasta el día de hoy hay un grupo que realmente se comparten, se preocupan y se siguen viendo porque lo hicieron estar en una situación bastante poco común, estar buceando en altura, estar buceando con frío, estar buceando con todos estos parámetros que son distintos a los que uno habitualmente bucea. Hay algunas consideraciones básicas en el buceo de altitud, ¿ya? Las cuales voy a irselos mencionando. Al ir ascendiendo al lugar, o sea, en este caso cuando yo voy hacia el lugar del buceo, ¿ya? Desde una zona más baja, usted irá reduciendo la presión y llegará con su cuerpo sobresaturado, por lo que se deberá esperar y se aconsejan 12 horas antes de realizar la primera inmersión con botella. O sea, se aconseja que idealmente, esto es lo ideal, uno vaya al lugar, pernocte en ese lugar, que pase la noche allá, cosa que el cuerpo se adapte a la altura para poder realizar el buceo.
o va a llegar agitado, le va a faltar aire, va a tener distintas consecuencias dependiendo de la costumbre que tenga o no a la altura. ¿Ya? Al sumergirse, el regulador entregará al buzo la cantidad de aire que éste necesita, pero al salir y respirar normalmente, éste se encontrará con que el aire es menos denso, por lo que tiene menor cantidad de oxígeno. Para compensar esta deficiencia, el ritmo respiratorio aumenta. Si el buzo no asciende con su ritmo respiratorio controlado, evitar jadeo en este caso, puede caer en estado de inconsciencia. Por lo tanto, debe ser una persona muy tranquila, muy relajada y poder manejar niveles de estrés también. No se deben realizar inmersiones de repetición, ya que es imposible adaptar los valores de las 4 tablas correspondientes en este caso. Se deben realizar buceos repetidos, donde se toma la profundidad máxima alcanzada y se suman los tiempos de estos, calculando la descompresión como si se tratara de una sola inmersión. Durante los cursos normalmente hacemos 2 buceos, ambos buceos con una profundidad máxima de 15 minutos, ¿ya? Y ambos buceos con tiempos de 15 a 20 minutos, cosa de no llegar más allá de 40 minutos en ambos buceos, para no caer en paradas obligadas de descompresión, ¿ya? Descarte las computadoras de descompresión y los descompresímetros, ya que estos están preparados para usarse a nivel del mar. Esto no quiere decir de que hoy en día ya los computadores están considerando inmediatamente la medición de la altura y se adaptan en forma automática a la altura en donde uno está yendo a bucear, ¿ya? Por lo tanto, ya también es pseudo importante llevar computador de buceo, pero de los nuevos. Se deberá corregir los profundímetros actualizando su cero, ¿ya? O sea, indicándole realmente cuáles son las profundidades que van a tener según la altura. Use tiempos de no descompresión. A pesar de eso, efectúe una parada de seguridad de 5 minutos al menos, equivalente a la altitud de 3 metros o al nivel del mar. En este caso, hay que hacer paradas descompresivas, se requieran o no se requieran, para evitar que estas burbujas, en este caso, estén adentro de nuestro cuerpo ahí haciéndonos o causándonos algún futuro problema. El vuelo después del buceo. Cada día es más frecuente el uso de los aviones para desplazarse de un lugar a otro, sobre todo en época de vacaciones, pero este medio de transporte puede acarrear serios problemas a los buceadores. Si un buzo tomara un avión antes de haber eliminado los residuos gaseosos en su sangre y tejidos, podría sobrevivir una aeroembolia gaseosa en superficie. Esto sería provocada por la disminución abrupta de la presión al alcanzar la altura. Por lo tanto, los aviones no se presurizan sus cabinas a un ATA, sino a una presión intermedia, y en caso de recorridos cortos no se presurizan en absoluto. Por ejemplo, un avión que vuela a 30.000 pies o 10.000 metros presurizará a una presión equivalente a 8.000 pies o 2.438 metros, lo que significa una presión de 0,076 ATAs, 24% menos que la presión del nivel del mar, pero suficiente para producir una embolia gaseosa en pleno vuelo. La consecuencia, no aborde aviones antes de cumplir las 12 horas de su última inmersión con botella. Espere 24 horas si en su último buceo utilizó paradas de descompresión, accidentales o intencionales. Si fue tratado o sufrió un accidente de descompresión, espere al menos 72 horas para embarcar el vuelo. Sobre todo en esto que consideramos que es un buceo más bien técnico, en donde se requiere hacer parada de descompresión sí o sí, se debe esperar 24 horas para poder hacer un buceo. Fíjense que es muy importante porque aquí también y es muy fácil que en estos buceos de altura las personas se mareen, ya sea por la falta de oxígeno, por la altura, por la falta de acondicionamiento físico, pero también podría ser un símbolo o un signo, ¿ya?, de un pequeño accidente vascular. Por lo tanto, también eso significa, y por eso se lleva oxígeno, se aplica oxígeno, y eso significaría decirle, oye, si va a tomar un vuelo, espera más tiempo además. ¿Ya? Resumiendo, características.
es aquel realizado en espejos de agua en altitudes superiores a los 700 metros por sobre el nivel del mar. Considerar la diferencia de presión atmosférica del lugar de buceo con respecto al mar. Esta diferencia produce un desbalance en la relación presión atmosférica y presión del lugar del buceo con respecto al mar. Ante esto, es imperativo encontrar la profundidad equivalente. Las tablas de descompresión comunes no serán válidas. Recordar que se producirá un cambio en la presión parcial de oxígeno cuando al finalizar el ascenso pasemos a respirar por el snorkel o estemos en superficie. ¿Qué se requieren como equipamiento? Profundímetros capilares o de aguja corregidos, computadores de buceo aptas para la altura, cuerda o cabo con nudos cada 3 metros para poder inmediatamente bajo el agua también informar o poder decir cuántos metros llevo o a qué profundidad estoy, fórmulas de buceo en altura para poder recalcular, poder hacer cálculos, tablas de altitudes y de presiones para hacer una replanificación ante cualquier eventualidad. La planificación es imprescindible, donde yo tengo la presión absoluta del lugar del buceo, dividido por la presión atmosférica del lugar del buceo, ¿ya? Confeccionar el plan del buceo convirtiendo los valores de la tabla, realizar un plan alternativo de mayor tiempo y o profundidad convertido, no realizar un traslado exigido inmediato de ascenso, previniendo el déficit de oxígeno del aire atmosférico con respecto al del cilindro. Si realiza un buceo de repetición, tome profundidades máximas alcanzadas y sume los tiempos de estos, calculando como si fuera un único buceo, ya que es imposible adaptar las tablas de nitrógeno residual a la altura. Al llegar al lugar del buceo, lo haremos sobresaturados, por lo que deberíamos esperar 12 horas antes de realizar la primera inmersión, o el máximo de tiempo posible. No realizar apneas luego de un buceo con aire comprimido. Esto ya sea en buceo en altura o ya sea en buceo con aire en el nivel del mar. Luego de la inmersión, abrigarse, tomar bastante líquido que no contenga alcohol, evitar bañarse con agua muy caliente y no hacer ejercicios o cualquier cosa que estimule la circulación. ¿Ya? El cuerpo necesita tiempo para adaptarse, tanto en la subida como en la bajada. Al volver sus prácticas, realice medio trayecto y deténgase a mirar o tomar aire por 5 o 10 minutos para que el cuerpo vuelva a adaptarse en la bajada. Evite realizar esfuerzos o actividades que lo requieran al volver a casa. Independiente de las agencias y sus paradas a 5 metros, recuerde que el buceo en altura exige mayor manejo de paradas descompresivas y a menor profundidad. Dado esto, lleve el lastre adecuado. Según la ocasión, lleve siempre líquido para hidratarse. O termo con líquido caliente para entibiar el cuerpo, como también ropa de abrigo o ropa de cuidado del sol. Nunca, pero nunca realizo un buceo sin planificación previa y menos solo. Cualquier otra opción es bienvenida en la seguridad de los buceos. ¿Ya? Esto es un resumen de las características que yo siempre les doy también en cada buceo que nosotros realizamos de altura, ¿ya? Y que sirven de todas maneras para poder tener en consideración. Al finalizar siempre los cursos se hace un asado camaradería, obviamente como ya no lo hago en el mar, comparto con ellos una botella de champán para que tomen en su propia máscara, ¿ya? Antes lo hacía en el mar, después me retaron porque salía todo alcohólico. Y como les digo, se produce un grado de camaradería muy grande realmente en estos cursos. Obviamente que no les entrego las licencias bajo el agua, se los entrego junto al lago, y todos salen con su diploma y con su licencia inmediatamente, ¿ya? Todos contentos y felices, que es la cara que siempre espero al terminar los cursos con mis alumnos, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Siempre digo o trato de decir que solo el tiempo dirá cuánto les sirvió este curso, esta charla, ¿eh? Así que yo siempre trato de esperar que estas cosas con el tiempo uno las vaya ocupando, ¿ya? Hola Ivette, ¿cómo estás? Ahí dando el audio. Oye, súper bien, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que
Sabéis que súper contenta de esta charla. Yo soy buzo hace muy poco, 2 años recién, buzo deportivo. Tampoco he tenido una gran cantidad de inversiones, entonces también hartas cosas así como que no sé, cosas que estoy descubriendo y miedos también, por supuesto, que estoy enfrentando. Así que súper bueno, de verdad que esto además te motiva un montón a conocer lugares nuevos y obviamente ir creciendo como buzo, porque es como lo que uno espera. Así Claro. que te lo agradezco infinitamente el que me haya dado esta posibilidad, obviamente, de estar acá. Bueno, esa es la idea. Aquí hay varias personas, ya sea Luis, que ha tenido que ir venciendo muchos sustos, pero la verdad es que los sustos se vencen realizando buceo y realizando distintas alternativas y distintos ejercicios, ¿ya? Hablé sobre la altura porque en algún minuto habían tantas marejadas en Chile que nos tuvimos que venir un grupo a entretenernos en las piscinas. Pero las piscinas en Chile también están tan llenas que dijimos, ¿qué hacemos? Busquemos por ahí alguna lagunita en el cerro, y nos fuimos para el cerro, ¿ya? Tenemos aquí una persona, Ayubitsa, que vive en la punta del cerro, como digo yo, ¿ya? Entonces, también puede ser interesante también considerar también estos buceos en altura, ¿ya? Yo les quiero agradecer más que nada, esta es una pequeña ventana. Luis vive solo, prácticamente en una isla, no es que viva en Isla Maipo ni nada, pero vive solo. Entonces él siempre espera esto como para poder abrir la ventana y poder decir, oh, no estoy solo, no se ha acabado el mundo, ¿ya? Y es lo que pasa muchas veces con muchas personas, ¿ya? Hoy día a lo mejor hay menos contingente, como digo yo, la otra vez habían como 20, la clase pasada, pero bueno, eso depende de cada uno. Hoy día había muchas presentaciones de distintos temas, muy interesantes, como les digo, y la idea es eso, es de que ustedes mismos me digan sobre qué les puedo colaborar en hablar sobre charlas. Ya llevamos todo un mes, el jueves se cumple un mes completo en donde hemos estado en charla todos los martes y todos los jueves. Hemos hablado de buceo en corriente, hemos hablado de accidentes de buceo, de animales peligrosos, de peces, de, bueno, en este caso de buceo en altura. Vimos unos lugares muy preciosos que es el buceo en penitente y otros lugares que realmente en algún minuto yo espero llevarlo a todos ustedes a conocer porque tienen mucha vida, mucho color, ¿ya? Y así, pues, una serie de ejercicios, orientación submarina, ¿ya? Tanto con brújula como sin brújula, buceo nocturno, ¿ya? Que es lo que vamos a hablar ya el jueves, ¿ya? En qué consiste, cómo se hace, y que estamos todos esperando a que se abra el mar. No es que se abra el mar, sino que la armada diga se abre y nos vamos a ir a bucear de noche, sin brújula, contracorriente, vamos a hacer todas las especialidades Todo. para que en el fondo llevarlo a la práctica, ¿ya? Aquí hay buzos... Profe, a mí me quedó una consulta Cuénteme. con respecto a las recomendaciones de vuelo, ¿Ya? de volar antes de las horas. ¿Eso también es recomendado cuando se hace en mar o solamente cuando es buceo de altura? ¿O se aplica en ambos lugares? En ambos lugares se hace, no antes, después, ¿ya? O sea, yo Ya. puedo tomar un avión, bajarme el avión en Isla Pascua, irme a bucear, 2, 3 buceos, ni un problema, ¿ya? Pero no así al revés. Cuando yo estoy Esa era mi buceando, duda. ¿Antes o después? Sí. después es lo complicado, porque cuando yo estoy buceando, Ya. en nuestro torrente sanguíneo hay burbujas de nitrógeno. Y esas burbujas de nitrógeno se van eliminando con el tiempo, ¿ya? Las burbujas más grandes se eliminan en una velocidad de 12 horas. Las más pequeñas, que pueden conformar o agruparse y conformar una burbuja más grande, 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se dice es, si usted hizo un buceo bajo, sin ninguna complejidad, prácticamente 12 horas podría volar y podría no tener ningún problema. Yo siempre le aconsejo 24 horas y nos vamos a la segura. ¿Por qué? Porque si yo hice un buceo y después hice otro buceo e hice paradas descompresivas, o sea, acumulé muchas burbujas pequeñas en el cuerpo, como les digo yo,
en algún minuto vimos una presentación que tiene que ver con narcosis o nitrógeno y narcosis, veíamos que las pequeñas burbujas se acumulan y conforman una grande. Por lo tanto, yo podría decir, no hice buceos de mayor profundidad, no requería hacer paradas comprensivas, pero me conformaron una burbuja grande. Por lo tanto, siempre te aconsejo ir a la segura 24 horas. ¿Ya? Todos los que son buzos comerciales, las empresas les dicen, no, después de 12 horas yo te saqué ya el pasaje. Y ellos estuvieron 3, 4 horas bajo el agua, hicieron paradas descompresivas, pero lo hacen volar porque eso es plata, ¿ya? Yo siempre tengo que irle recomendando a todos esos buzos comerciales, idealmente, por favor, esperen 24 horas y sigan trabajando todo lo que quieran. Yo sé que cada hora de que ellos estén fuera del agua es plata que se pierde para la empresa, pero también así pueden tener un accidente vascular y no vuelven más bajo el agua. ¿Ya? Como les decía, la idea de estas presentaciones, de estas charlas, es ir aclarando dudas, es mantener una ventana con nuestro gran mar, que es lo que amamos, ¿ya? Hay varios fotógrafos en este grupo y de repente va a salir una presentación de fotografía, aunque la vez pasada ya les mostré algunas fotografías bastante atractivas. Tengo otra presentación para hacerles. Inmediatamente después de esto voy a compartir algo que me llegó recién de un documento de DAM. DAM es como la principal agencia de accidentes de buceo, ¿ya? Donde indica la cantidad de accidentes al estar buceando solo, al estar buceando con una compañía, con un partner, las edades, los hombres, las mujeres, qué cantidad de accidentes tuvieron en el mundo. Que es bastante... ¿Esa es la que envió por PDF, por el WhatsApp? Sí, pero es otra nueva. Ah. Es otra nueva que me llegó. Está nuevita, recién salía del horno. ¿Ya? Bueno, recién salía del horno en 2018, pero bueno, ¿ya? Y es bastante interesante. Siempre les pongo ahí, no es necesario saber inglés, ¿ya? Para leer estos gráficos, porque en el fondo ahí se ve bien cómo son los accidentes. Muchas veces son muy idiotas los accidentes. Lo primero que siempre a uno le enseña, si usted tiene complejidad, algún problema bajo el agua, suéltese el cinturón de plomo. Y, porque no va a tener el cinturón de plomo, se va a ir a superficie. Claro. El 80% de las personas que se mueren están con los cinturones de plomo. Entonces, son algunas características que uno dice hoy en día, no sé, por favor siempre amárrese el cinturón del auto para conducir. Y uno empieza a ver, y los accidentes de los autos, ve que de repente el 60 o el 70% no iban con el cinturón para conducir. Entonces, hay que irlo recordando, hay que tenerlo en consideración. A mí me queda una pregunta. Una pregunta, cuéntame. Así como antes de bucear en altura, hay que llegar con tiempo, un día antes, para aclimatarse y luego bucear. Mi pregunta es, una vez que uno bucea, ¿también debe quedarse en altura o hacer la bajada a nivel del mar lentamente también? ¿O esperar en altura, que pase un día? ¿Cómo se hace? Porque no creo que sea como bajar inmediatamente. Se termina el buceo y se hace justamente esa camaradería, ese asado, ese compartir, donde normalmente yo los retengo, independiente que están apurados, por 3 o 4 horas. Y después siempre les recomiendo que en la bajada, en el auto, hagan 1 o 2 paradas para fumarse un cigarro, para mirar el paisaje, para que el cuerpo se readapte a la nueva presión atmosférica. ¿Ya? Eso es aconsejable en todo orden de cosas, no solamente en el buceo, en un paseo también. Ya me queda menos de 1 minuto, ya se va a cortar esta comunicación, así que yo les deseo lo mejor y buena semana. Nos vemos el jueves en la charla de buceo nocturno. ¿Ya? Muchas gracias, profe, como siempre. Y escríbanme si es que quieren otro tema. ¿Ya? Si quieren un temita, me lo piden. Chao, gracias. También. Un abrazo al mundo.